Hola amigos, muy buenas tardes. Esta tarde les vengo a hablar sobre el derecho de preferencia, antigüedad y ascenso. Derecho de preferencia. Dice, según los artículos 154, 155, 156 y 159, se pone de manifiesto en el nacimiento de la relación laboral, bien para el ascenso de los trabajadores. Sin embargo, debe advertirse que se trata de una preferencia de segundo nivel, ya que se respeta cualquier disposición contractual colectiva fundada en la cláusula de admisión a que se refiere el párrafo primero del artículo 395 de la Ley Federal del Trabajo. Dice, entonces los factores de preferencia que marca la ley a partir de la reforma pueden ser los siguientes. A. Nacionalidad mexicana. Según el artículo 3 de la Ley Federal del Trabajo, en su segundo párrafo, invoca a la nacionalidad a señalar las razones que no podrán invocarse para establecer preferencias. De esta manera, la preferencia por las naciones nos resulta la contraria a esa declaración de principios, que por lo mismo viene a ser un poco vacía. Dice, el otro es el apartado B. Dice, servicios prestados satisfactoriamente por mayor tiempo. Eso se refiere a los trabajadores que sin tener el carácter de tener de planta prestan servicios en una empresa o establecimiento supliendo las vacantes transitorias o temporales, determinada que no constituyan una actividad normal o permanente de alguna empresa. El C dice, el hecho de tener a su cargo una familia y no tener otra fuente de ingresos. Esta adición al texto original de la ley de 1970 integra un motivo de preferencia a todas las luces justo, partiendo del supuesto de lo que no existe entre nosotros el salario familiar. No hay razón legítima de oposición a recibir preferentemente a un trabajador que sea jefe de familia. Dice, el pertenecer a un sindicato. La razón es evidente. El legislador estima con toda la razón que debe procurarse la sindicalización de los trabajadores. En cierto modo, un trabajador, al sindicalizarse, si lo hace en forma consciente y responsable, deja de requerir la tutela de la ley y alcanza una especie de mayoría de edad social. Dice, en conclusión, los patrones estarán obligados a preferir en igualdad de circunstancias a los trabajadores mexicanos respecto a quienes los sean, a quienes les hayan servido satisfactoriamente por mayor tiempo, a quienes no teniendo ninguna otra fuente de ingresos económicos tengan a su cargo una familia, a los sindicalizados respecto a quienes no lo estén. Si existe un contrato colectivo y este contiene cláusulas de admisión, la preferencia para ocupar las vacantes o puestos de una nueva creación se regirá por lo que disponga el contrato colectivo y el estatuto sindical. Dice, la antigüedad de los trabajadores. Dice, la antigüedad es pues un hecho no constituye un derecho, aun cuando la ley y cada vez con mayor énfasis en nuestro país. Dice, de ahí ha nacido por imprecisión del lenguaje la expresión mi derecho de antigüedad, que en realidad significa a los derechos que derivan de mi antigüedad. Examinaremos por separado cada uno de estos derechos. A. Estabilidad en el empleo. La antigüedad genera el derecho a permanecer en el empleo salvo en los casos previstos en el artículo 49. En estos casos la indemnización debe tener en cuenta la antigüedad. Dice B. Rescisión imputable al patrón. La indemnización debe importar 3 meses de salarios y 20 días de salario por año de los servicios prestados. Dice C. Vacaciones. El número de días de vacaciones dependerá de dicha antigüedad. A mayor antigüedad, vacaciones más prolongadas. Eso, entre más antigüedad tenga, más vacaciones va a tener. Dice la D. Constancia de servicios. Los patrones están obligados a expedir a los trabajadores a su solicitud una constancia escrita del número de días trabajados y del salario percibido, y en los casos de separación una constancia escrita relativa a sus servicios. Preferencia para los ascensos. Los ascensos se regulan en la ley en función de dos situaciones distintas, que se trae de vacantes definitivas o por una duración mayor de 30 días o que la vacante sea menor de esta duración.
Inmunidad. Cuando la relación de trabajo haya tenido una duración más de 20 años, el patrón solo podrá rescindirla por alguna de las causas señaladas en el artículo 47, que sea particularmente grave o que haga imposible su continuación, pero se le impondrá al trabajador la corrección disciplinaria que corresponda respetando los derechos que deriven de su antigüedad. Prima de antigüedad. La prima de antigüedad es una prestación específica y no genérica. Esto es que solo debe pagarse en las hipótesis concretas a las que la ley se refiere y no en todos los casos de terminación de la ley de la relación laboral, ni en el de su jubilación. Se entienda o no que constituye un caso de terminación, así no se genera cuando la relación concluye por un riesgo de trabajo que incapacite permanentemente al trabajador, ni en los casos de aplicación de la cláusula de exclusión, ni por supuesto en la jubilación, ya que ésta no puede equipararse a una renuncia. La responsabilidad del conflicto. En el título 15 de la ley relativo al procedimiento de la ejecución del artículo 947 autoriza que los patrones, para no someterse al arbitraje o para negarse a aceptar los laudos pronunciados, esto significa que o bien pueden no ir a juicio o por el contrario hacerlo, pero no aceptar el laudo. Prima de antigüedad. La naturaleza jurídica de la prima de antigüedad. Concretamente, Baltasar Cavazos señala que cuando el sector empresarial se percata de que también exista la obligación de cubrir dicha prima a todos los trabajadores que se separan de su empleo con justificación o injustificación, se estimó que dicha prestación no se justificaba, sobre todo cuando se trataba de un despido injustificado o por la comisión de un delito. Sujetos con derecho a la prima. Solo tienen derecho a la prima los trabajadores de planta. Aquí surge de nuevo un problema terminológico importante de la prima. La ley marca 12 días por año, estableciendo un tope equivalente al doble del salario mínimo de la zona económica que responda al lugar de prestación del trabajo. Casos que nace la obligación de pagar. La prima debe cumplirse en los siguientes casos. 1. A los trabajadores que se separen voluntariamente de su empleo, siempre que haya cumplido 15 años de servicios. 2. A los que se separen por causas justificada, rescisión imputable al patrón, y a los que sean separados de su empleo independientemente de la justificación del despido. 3. Es una incapacidad física o mental o inhabilidad manifiesta que haga imposible la prestación del trabajo. A los trabajadores cuyos contratos terminen por fuerza mayor o caso fortuito no imputable al patrón o por la incapacidad del patrón física o mental o su muerte que produzca como consecuencia necesaria, inmediata y directa la terminación de los trabajos. 5. A los trabajadores cuyos contratos terminen por inconstabilidad notaria y manifiesta de la explotación. 6. En los casos de terminación de los contratos por agotamiento de la materia objeto de una industria extractiva. En los casos de terminación de los contratos de trabajo por concurso quiebra legalmente declarada, si la autoridad competente a los acreedores resuelve en el cierre definitivo de la empresa o la reducción definitiva de sus trabajos. En caso de muerte, 8. En caso de muerte del trabajador. La acumulación del pago de primas por retiro voluntario, con el objeto de evitar a las empresas el problema financiero que supondría el pago conjunto de primas de antigüedad por el retiro voluntario, se dispone lo siguiente. A. Si el número de trabajadores que se retire dentro del término de un año no excede el 10% del total de los trabajadores de la empresa o establecimiento o de los de una categoría determinada, el pago será en el momento del retiro. Si el número de trabajadores que se retire excede el 10%, se pagará a los que primeramente se retiren y podrá diferirse para el año siguiente al pago de los trabajadores que exceda dicho porcentaje. El C. Si el retiro se efectúa al mismo tiempo por un número de trabajadores mayor del porcentaje mencionado, se cubrirá la prima a los que tengan mayor antigüedad y podrá referirse al año siguiente el pago de la que corresponda a los restantes trabajadores. El escalón y el ascenso de los trabajadores. Bien. Se dispone cuando se trate de vacantes menores de 30 días. Se estará lo dispuesto en el párrafo primero del artículo
anterior 159 de la Ley Federal del Trabajo. Esto es, serán cubiertas por el trabajador más antiguo de la categoría inmediata inferior de la respectiva profesión u oficio. En caso de vacantes definitivas provisionales por más de 30 días o puestos de nueva creación, la ley ordena aplicar igualmente el escalafón ciego, esto es, conceder al vacante el más antiguo de la especialidad, si no se ha cumplido por la empresa con la obligación de capacitar. El procedimiento será el siguiente. 1. Será llamado en primer término el trabajador más antiguo de la categoría inmediata e inferior, aquella en la que ocurre el vacante. 2. En igualdad de condiciones se preferirá al trabajador que tenga a su cargo una familia y de subsistir la igualdad al que previo examen acredite mayor aptitud. Si se trata de puestos de una nueva creación para los cuales su naturaleza o especialidad no existe en la empresa, trabajadores con aptitud para desempeñarlos y no se haya establecido un procedimiento para tal afecto en el contrato colectivo, el patrón podrá cubrirlos libremente. 4. La manera de acreditar la aptitud y la forma de otorgarse los ascensos se convendrán en los contratos colectivos de trabajo, de conformidad a las reglas sobre la capacitación y adiestramiento previstas en dicha ley. Esto es todo, amigos.